Antes de que existiera la historia humana, hubo un momento donde todo estaba por comenzar. Un instante invisible, donde el universo aún no tenía forma, ni rumbo, ni destino. Y fue ahí, en ese silencio absoluto, donde comenzó a escribirse el origen de todo lo que conocemos. No como una simple creación, sino como el inicio de un plan perfecto, que pronto sería puesto a prueba. Porque lo que empieza con luz, belleza y orden, también esconde una verdad más profunda. El corazón del ser humano puede cambiarlo todo en un solo instante, y a medida que la vida se expande, también lo hace la decisión, la tentación, la caída y el precio de desobedecer. Esta es una historia de comienzos grandiosos, de decisiones que marcaron generaciones y de un mundo que pasó de la perfección al caos, hasta llegar a un juicio tan inmenso que lo cubrió todo, pero que aún así dejó una señal de esperanza para el futuro. Suscríbete para descubrirlo. En el principio de todo, cuando no existía el tiempo ni el espacio, solo había un profundo y silencioso abismo. No había luz, ni sonido, ni forma. En medio de esa nada infinita, una voz resonó con un poder inimaginable. Era la voz de Dios. Y con su primera palabra, todo cambió, para siempre. Hágase la luz. Y la luz inundó la oscuridad, una explosión de claridad, que partió la existencia en dos. Dios vio que la luz era buena, y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día, y a la oscuridad, noche. Así nació el primer día. Al día siguiente, la voz creadora continuó su obra. Separó las aguas, creando una vasta bóveda en medio de ellas, a la que llamó cielos. De repente, había un arriba y un abajo, un espacio definido, donde antes solo había caos. Y al tercer día, Dios ordenó que las aguas se juntaran en un solo lugar, revelando la tierra seca. A la tierra seca la llamó tierra, y a las aguas reunidas, mares. Pero no se detuvo ahí. Hizo que de la tierra brotara toda clase de vegetación, hierbas que daban semilla y árboles que daban fruto. El mundo comenzaba a vestirse de verde, un tapiz vivo y vibrante. Llegó el cuarto día, y Dios miró hacia los cielos que había creado, y decidió que no debían estar vacíos. Creó dos grandes lumbreras, el sol para gobernar el día, y la luna para gobernar la noche. Y junto a ellas, esparció incontables estrellas, como diamantes sobre un manto oscuro. Estas luces no solo servirían para alumbrar, sino también para marcar las estaciones, los días y los años. El universo adquirió un ritmo, un ciclo eterno. Al quinto día, la creación se llenó de movimiento y sonido. Dios llenó los mares con criaturas de todas las formas y tamaños, desde los peces más pequeños hasta los grandes monstruos marinos. Y en los cielos, las aves comenzaron a surcar el aire, llenándolo con sus cantos. El mundo rebosaba de vida. Y entonces, en el sexto día, la creación alcanzó su clímax. Dios formó a los animales terrestres, a bestias salvajes, ganado y reptiles, cada uno según su especie. Y finalmente, como su obra maestra, creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, dándole dominio sobre todo lo creado. Formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Luego, creó a la mujer como su compañera. Al terminar su obra, Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Así concluyó la creación, en un mundo perfecto y armonioso. En ese mundo recién nacido, Dios plantó un jardín en un lugar llamado Edén, un paraíso de belleza indescriptible. Allí puso al hombre que había formado, Adán, con la tarea de cuidarlo y labrarlo. En el centro del jardín crecían dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Adán podía comer de todos los árboles del jardín, pero Dios le dio una única advertencia. No debía comer del árbol del conocimiento, porque el día que lo hiciera, ciertamente moriría. Para que no estuviera solo, Dios hizo caer a Adán
en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas, y de ella formó a la mujer, Eva. Cuando Adán despertó y la vio, reconoció en ella a su compañera perfecta. Vivían en inocencia, sin vergüenza, en total comunión con su Creador. Pero la armonía de Edén no duraría para siempre. Una serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se acercó a Eva y sembró en su corazón la semilla de la duda. Le preguntó si era cierto que Dios les había prohibido comer de todos los árboles. Eva le explicó la orden, pero la serpiente la contradijo, asegurándole que no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Tentada por la promesa de sabiduría, y viendo que el fruto era agradable a la vista, Eva tomó del fruto prohibido y comió. Luego, le dio a Adán, quien también comió. En ese instante, su inocencia se desvaneció. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y, sintiendo vergüenza por primera vez, se cubrieron con hojas. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín, se escondieron llenos de miedo. Dios los llamó y los confrontó. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. La desobediencia había roto su relación con Dios y con la creación misma. Como consecuencia, Dios pronunció su sentencia. La serpiente fue maldecida, condenada a arrastrarse sobre su vientre. La mujer enfrentaría dolor en el parto y estaría sujeta a su marido, y el hombre tendría que trabajar la tierra con sudor y fatiga para poder comer de ella. Finalmente, fueron expulsados del jardín del Edén. Para que no pudieran volver y comer del árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada de fuego para guardar el camino. Así comenzó la historia humana, una historia marcada por la lucha, el dolor, pero también por la esperanza de una redención futura. Fuera del paraíso, la vida para Adán y Eva fue dura, pero la humanidad comenzó a crecer. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Con el tiempo, ambos decidieron ofrecer un sacrificio a Dios. Caín presentó frutos de la tierra, pero Abel ofreció las primicias de su rebaño, lo mejor que tenía. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La envidia y el resentimiento se apoderaron del corazón de Caín. Su rostro se ensombreció, y a pesar de que Dios le advirtió sobre el peligro del pecado que acechaba a su puerta, no lo escuchó. Un día, mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesinato de la historia, una mancha de sangre que marcó la tierra. Cuando Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano, él respondió con arrogancia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Como castigo, Dios condenó a Caín a ser un errante, un fugitivo por el mundo. La tierra ya no le daría su fruto, y viviría apartado. Aún así, en un acto de misericordia, Dios le puso una marca para que nadie que lo encontrara lo matara. La humanidad continuó multiplicándose, pero la maldad y la violencia se extendieron como una plaga. La corrupción llegó a tal punto que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. El corazón de los hombres solo maquinaba el mal. Por eso, decidió limpiar la tierra con un gran diluvio, un cataclismo que borraría toda la maldad. Sin embargo, en medio de esa generación perversa, había un hombre justo y recto, Noé. Dios decidió salvarlo a él y a su familia. Dios le dio a Noé instrucciones precisas para construir una arca gigantesca, una embarcación de madera capaz de resistir el diluvio. Debía llevar consigo a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas. Además, tenía que reunir una pareja de cada especie de animal, macho y hembra, y también de las aves y los reptiles, para preservar la vida en la tierra. Noé obedeció a Dios en todo, durante años. Construyó el arca, mientras la gente a su alrededor se burlaba de él, incrédula ante sus advertencias. Cuando el arca estuvo terminada, Noé, su familia
y todos los animales entraron. Entonces, Dios mismo cerró la puerta. Durante 40 días y 40 noches, llovió sin cesar. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y las compuertas del cielo se desbordaron. Las aguas subieron hasta cubrir las montañas más altas. Todo ser vivo que respiraba sobre la tierra pereció. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron, flotando sobre un mundo sumergido en agua. Finalmente, después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. El arca reposó suavemente sobre las montañas de Ararat. Noé esperó pacientemente. Primero envió un cuervo, que iba y venía. Luego, envió una paloma, que regresó sin encontrar dónde posarse. 7 días después, la envió de nuevo. Y esta vez, volvió con una hoja de olivo en el pico, la señal de que la tierra comenzaba a secarse. A la tercera vez, la paloma ya no regresó. Cuando Noé abrió la ventana del arca y miró, vio que la superficie de la tierra estaba seca. Entonces, por orden de Dios, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Dios. El aroma de la ofrenda agradó a Dios, quien hizo una promesa solemne en su corazón. Dios prometió que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volvería a destruir a todo ser viviente con un diluvio. Y para sellar este pacto eterno, puso su arco en las nubes. El arco iris se convirtió en la señal visible de su promesa, un recordatorio para todas las generaciones de que, a pesar de la fragilidad humana, la misericordia de Dios prevalecería. Bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Así, desde esa pequeña familia que sobrevivió al cataclismo, la humanidad tuvo un nuevo comienzo. El diluvio marcó un antes y un después, un renacer para un mundo que había sido limpiado. A partir de los 3 hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, la tierra comenzó a repoblarse. Sus descendientes se dispersaron, formando diferentes pueblos, naciones y lenguas, dando origen a la compleja y fascinante historia que vendría después. Desde las cenizas de un mundo antiguo, la humanidad se levantó una vez más para escribir su propio destino. ¿Sabías que el libro del Génesis, más que un simple relato de la creación, es en realidad un mapa que nos guía para entender nuestro propósito en el mundo? Piensa en ello desde la creación de la luz, en medio de la oscuridad, hasta la formación de la humanidad, a imagen de Dios. Cada pasaje nos revela algo profundo sobre nosotros mismos. No se trata solo de cómo comenzó todo, sino de la responsabilidad que heredamos cuidar Yeshimundu, cultivar nuestras relaciones y buscar un sentido más allá de lo material. Cada personaje, desde Adán y Eva hasta Noé, nos enseña sobre la elección, la fe y la redención. En definitiva, el Génesis nos deja la huella de cómo entendemos el origen y nuestra responsabilidad en el mundo. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.